pues una vez más damos la bienvenida a todos los que nos ven a través del Facebook y de YouTube. Y estamos aquí presentes. Esta tarde continuamos con nuestro estudio acerca de la Santa Trinidad. Y nuestro pasaje en el cual basamos este tema se encuentra en 1 de Juan, capítulo 5, el versículo 7, en donde encontramos esta gran aseveración de la palabra de Dios. Dice 1 de Juan 5, 7, rápidamente abran su Biblia para que no les dé sueño. Bueno, los que estamos aquí, los que están allá atrás de su televisor, de su celular, esperamos que tampoco les dé sueño. Busquen en sus Biblias 1 de Juan 5, 7 y ayúdenme a leer este pasaje de la palabra de Dios. Dice 1 de Juan 5, 7, porque tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos tres son uno. Vamos ahora. Padre, ahora queremos poner en tus manos nuestras vidas, nuestro entendimiento, nuestra mente, todo lo que somos. Queremos aprender de tu palabra. Y Señor, ponemos en tus manos nuestras necesidades, las necesidades de tu pueblo también. Y ahora nos ponemos a tus pies, porque queremos sentir hambre y sed de tu palabra. Aliméntanos, Señor, porque no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y aquí estamos, Señor, para pedirte tu alimento para nuestra alma, para nuestra vida espiritual. Ponemos en tus manos en este momento, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Tres son los que dan testimonio en el cielo. Hemos hablado acerca de la Trinidad como un tema que ha sido atacado por los ya famosos testigos contra Jehová. Pero hemos descubierto a través de la palabra de Dios que la Trinidad se menciona en la Biblia. 1 Juan 5:7 es una pequeña muestra de que la Trinidad se menciona en la Biblia. Pero también hemos visto que cuando Jesús da la gran comisión a la iglesia, también se menciona la Trinidad, porque Él manda a bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cuando el apóstol San Pablo bendecía a la iglesia, él mencionaba la Santa Trinidad: el amor del Padre, la comunión del Espíritu y el amor de Jesucristo, o sea, con todos nosotros. Hermanos, vimos también 4 versículos donde Dios habla de manera plural. Cuando Él va a hacer al hombre, Él dice: hagamos al hombre. Cuando Él va a tratar con el pecado del hombre, Él dice: ahora el hombre se siente como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal, y lo expulsa del huerto. Cuando Dios tiene que tratar con la soberbia del hombre, ahora pues descendamos y confrontamos ahí sus lenguas. Y una cuarta ocasión, cuando Dios habla acerca de la predicación de su palabra: ¿a quién enviaremos? ¿Quién irá por nosotros? Después pasamos a considerar los atributos que tanto el Padre como el Hijo y el Espíritu Santo poseen y cada uno desarrolla. El Padre es eterno, el Hijo es eterno, el Espíritu Santo es eterno. Las 3 personas de la Trinidad son omnipotentes, omniscientes. Y hoy llegamos a la parte en que vamos a considerar a la Santa Trinidad actuando en eventos bíblicos, donde se mencionan claramente las 3 divinas personas actuando juntas o trabajando juntas. Y vamos al primero de estos casos. Las 3 personas juntas actuando, y las vamos a ver en el principio de la creación.
del planeta Tierra. La Trinidad unida en la creación de este planeta en el cual vivimos. Génesis capítulo 1, versículos 1 al versículo 3. Dice la palabra de Dios en San Juan capítulo 1, en Génesis 1, 1 al 3. Dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Dijo Dios: sea la luz, y fue la luz. Vean ustedes, con un poquito de escudriñamiento de la palabra, encontramos a las tres personas de la Trinidad en estos pasajes. Primero dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Aparece el Padre creando tanto los cielos como la tierra. Ahora, algo sucedió en esa primera creación. Muchos creen que es el tiempo cuando Satanás fue destituido del cielo, fue arrojado. Número uno, porque Dios nunca hace cosas que no le queden bien. Cuando Dios el Padre creó el cielo y la tierra, debió haber sido una creación hermosa. Pero algo completamente aterrador ocurrió cuando Satanás fue arrojado a la tierra. El versículo 2 menciona: y la tierra estaba desordenada y vacía. ¿Quién es el único que causa desorden? ¿Quién es el único que vacía el corazón del hombre? Satanás. ¿Y quién es el que pone tinieblas en el corazón del hombre? Todo coincide en que fue Satanás quien fue arrojado a la tierra y causó toda esta devastación. Pero en medio de toda esa devastación, donde solamente había destrucción, donde solamente había desorden, vacío y tinieblas, de pronto el Espíritu de Dios comienza a moverse sobre las aguas. Qué bonito es cuando el Espíritu de Dios se mueve, porque cosas grandes van a acontecer. Si el Espíritu de Dios se moviera en su iglesia en estos últimos días, cosas grandes ocurrirían. Número uno, no habría el enfriamiento espiritual en el cual ha caído la iglesia, la tibieza espiritual, la indiferencia. Las iglesias cómodamente en sus casas y los templos vacíos. Anhelamos que el Espíritu Santo se mueva en la iglesia, porque también en la iglesia Satanás ha causado destrozo, ha causado desorden, ha causado tinieblas de ignorancia. Solamente en aquellos corazones que quieren agradar a Dios, el Espíritu Santo comienza a moverse sobre las aguas. Pero lo importante es que estamos viendo primeramente a Dios el Padre creando, el Espíritu Santo moviéndose en aquella catástrofe que ha ocurrido. Y ahora, el versículo 3, vamos a escuchar la voz de Dios, la palabra de Dios. Juan capítulo 1 dice que era el verbo. Y la palabra verbo quiere decir la palabra. Y la palabra de Dios se movía. Y la palabra de Dios habló. Y dijo: sea la luz. Cuando Cristo llega al corazón del hombre destruido por el maligno, cuando Cristo llega al corazón del hombre que está en oscuridad, llega también la luz. Y es mi deseo que en cada cristiano, en cada hijo de Dios, de veras haya llegado el Espíritu Santo para que puedan ver las maravillas del Señor. Y dijo Dios: sea la luz.
y bastó con que Dios la hablara y la luz se hizo y fue la luz. Hermanos, encontramos en este evento de la creación a Dios el Padre creando, al Espíritu Santo moviéndose y a Dios el Hijo hablando, el Verbo. Más tarde Juan diría que aquel Verbo se hizo carne, hoy lo conocemos como nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Pero hay otro evento en el cual quiero que meditemos esta noche: la Trinidad en el bautismo de nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo, el Verbo hecho carne, el que habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad, dice San Juan, capítulo 1. Nace en Belén, es adorado por los pastores, es adorado por los sabios de Oriente y es alabado por los ángeles que cantan gloria a Dios en las alturas. Pero aquel bebé creció, fue joven. A la edad de 30 años, Jesús deja la carpintería de su padre adoptivo José, porque ha llegado el momento para cumplir la misión por la cual él vino al planeta Tierra. Y se dirige hacia el río Jordán, donde un hombre profeta de Dios, el último de los profetas que Dios envió a Israel, se encuentra predicando y bautizando a todos aquellos que anhelaban el reino de Dios. Y como una preparación para cuando Jesús llegara, se bautizaban confesando sus pecados, dice la palabra. Y fue en ese instante cuando Jesús, a la edad de 30 años, desciende. Por cierto, Juan, cuando lo mira, Juan no quiere bautizarlo. Número uno, porque Juan conocía a Jesús. Más tarde Juan diría: alguien a mí, el que me mandó a bautizar, me dijo quién era él, el que venía a bautizarse ese día. Por eso Juan le dice: oye, yo no te puedo bautizar a ti, porque tú eres más grande que yo. Y no es hasta que Jesús le dice: Juan, estate tranquilo, porque así es necesario que cumplamos toda la justicia de Dios. Y Juan en ese momento bautiza en el río Jordán al Señor Jesucristo. Y cosas grandes comienzan a ocurrir en ese momento. Es que Jesús era Dios, el Dios hecho hombre. Y el Padre iba a demostrar complacencia para con su Hijo, que el Espíritu Santo le iba a investir de todo su poder. Y llegamos así a Mateo capítulo 3, su versículo 16 y 17. Y es el momento en que Jesús es bautizado. Y al momento en que Él es levantado del agua, dice Mateo 3:6, Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua. Subió luego del agua. Y he aquí los cielos fueron abiertos. Esto debió haber sido algo estruendoso. No fue cualquier cosa. En las películas únicamente se menciona la palomita que va descendiendo. Pero Juan, que está narrando este acontecimiento, dice: yo vi como los cielos se recorrieron uno hacia el otro lado y se abrió una gran puerta en el cielo. Eso azul que ahora vemos se recorrió. Los cielos fueron abiertos. Y desde ese cielo que se abrió comenzó a descender
algo como paloma, que empezó a descender y a descender, y bajando cada vez más, hasta que llegando, dice, vino sobre Jesús. Qué tremendo. En este pasaje vemos a Jesús siendo bautizado y al Espíritu Santo descendiendo en forma corporal como paloma. No es que él sea paloma, sino que en ese momento el Espíritu Santo quiso tomar esa figura, porque el Espíritu Santo puede convertirse en cualquier figura que lo desee. Ahora vamos a ver en el 17, versículo 17, la aparición del Padre en ese cielo que aún continúa abierto. Dice la palabra, y de pronto desde las alturas de ese cielo se escuchó una voz. Versículo 17, y hubo una voz desde los cielos que decía, esta voz debió haber sido tremenda. Era una voz tronante como un trueno, pero era completamente audible, se entendía. Era un perfecto idioma que se comprendía. Y hubo una voz desde el cielo que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, en quien tengo tanta alegría. Qué tremendo. En el bautismo del Señor aparecen las tres divinas personas de la Trinidad. Jesús el Hijo siendo bautizado, el Espíritu Santo descendiendo como paloma, y la voz de Dios, el Padre hablando desde el cielo y reconociendo a su Hijo y expresando la mayor alegría sobre su Hijo. Complacencia quiere decir mi mayor regocijo, mi más grande gozo, mi más grande alegría está en la tierra conmigo. Vamos a ver ahora otro evento. Primero veamos respecto a este evento de la Trinidad en el bautismo. Aquí vemos que el Hijo es bautizado. El Padre habla desde el cielo con su Hijo. Y el Espíritu Santo descendiendo como paloma y viniendo sobre Jesús. Hay algo que yo no puse, pero que debo de declarar esta tarde. Una vez que Jesús sale del río Jordán, el cielo se cierra, aquella paloma que descendió desaparece y queda Jesús solo. Dice la palabra que el Espíritu Santo tomó a Jesús. Qué bueno es saber, y cuántos no desean de los cristianos que el Espíritu Santo los tome. Pero yo quiero hacer mención que esta vez el Espíritu Santo tomó a Jesús y lo condujo a un lugar al cual tal vez a nosotros no nos va a gustar mucho, porque habemos cristianos que solo nos gusta la bendición. Cuando mi familia está bien, cuando el esposo está a nuestro lado o la esposa, cuando hay salud, cuando hay buena economía, cuando no hay problemas de ninguna clase en la familia, ni con el esposo o la esposa, ahí sí, gloria a Dios, aleluya. Y hasta cantamos el cántico, bautízame Señor con tu Espíritu. Pero ignoramos que cuando
cuando el Espíritu Santo bautiza a una persona, lo va a llevar al desierto de los problemas, de las dificultades, de los problemas en la familia, al desierto donde tal vez hasta haya infidelidad en el matrimonio, rebeldía en los hijos y destrucción de la economía. Y ahí es donde muchos cristianos tiran la toalla y dicen: hasta aquí llegué. Jesús pasó por lo mismo. Después que es bautizado, es llevado al desierto, donde no hay agua, no hay plantas, no hay sombra, solamente hay un calor quemante, y por las tardes, por las noches, un frío. Muchos dicen que el desierto se enfría a los menos 0 grados. En el calor, la temperatura sube hasta los 50 grados, a veces más. Pues a ese desierto fue llevado el Señor. Y a ese desierto conduce el Espíritu Santo a toda aquella persona a quien el Espíritu bautiza. De ahí que debemos ser fuertes y pedir la ayuda de aquel que sí triunfó. Porque dice la palabra: fue llevado al desierto para ser tentado por el diablo. Aparte de los problemas que significaba estar en el desierto sin agua, significaba también no tener alimento. Y Jesús fue sometido a un ayuno de 40 días y 40 noches. En esos días no comió ni bebió. Esas son las pruebas que Dios pone a los hijos. Si probó a su hijo, a su propio hijo lo probó de esa manera, ¿qué se espera usted? Eso sí es hijo de Dios, ¿no? Pues no va a haber ninguna prueba. Jesús es llevado al desierto, 40 días en un ayuno y oración. Que bueno, ante todos los problemas habidos y por haber en la vida del cristiano, la única puerta que tenemos para escapar se llama oración. Jesús no tuvo otro medio por el cual escapar a la tentación si no fuera la oración. Y también a la palabra de Dios. Porque es a través de este libro con el cual vamos a poder derrotar a Satanás. No hay otra forma de derrotar a Satanás. Ni siquiera cantando cántico de machácalo, o echando aguas benditas, o quemando escapularios. Es a través de la palabra. Cuando viene Satanás al Señor Jesús en pleno desierto, después de 40 días y 40 noches en ayuno y oración, Satanás aparece y somete al Señor Jesús a 3 grandes pruebas que cualquier cristiano tal vez no podría afrontar. Primero, la prueba del hambre. Haz que estas piedras se conviertan en pan. Después, a la prueba de que si eres poderoso, lánzate de aquí hacia abajo. Y hasta le cita pasajes de la palabra de Dios: porque a sus ángeles mandará cerca de ti que te guarden todos tus caminos. Y después, a la prueba de su deidad. Si de veras eres hijo de Dios. Después, a la prueba de su reinado. Finalmente, Satanás le dice: todo el mundo te lo entrego ahora mismo. Los reinos de la tierra, todo te lo entrego. Solamente ven un momentito, póstrate a mis pies y adórame. Y a todas esas tentaciones Jesús respondió no con otra cosa, con la palabra de Dios.
Porque a las 3 tentaciones Jesús respondió: Jesús respondió: escrito está, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Ante la prueba del hambre, de la necesidad, de la economía, ante la prueba de la soledad, ante la prueba de su divinidad como hijo de Dios, Jesús respondió: no tentarás a Jehová tu Dios. Y ante la prueba del reinado de Jesús, Jesús le dice: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Dicho lo anterior, mis estimados hermanos, volvamos a nuestro tema. La Trinidad también se menciona en el evento de la gran comisión de la iglesia. Cuando Jesús ha resucitado después de sus 3 días en el sepulcro y después de haber aparecido con sus discípulos durante 40 días, en el momento en que el Señor va a ser llevado a las alturas, en su ascensión maravillosa, Jesús le dice a sus discípulos: toda autoridad me es dada en los cielos y en la tierra. Y en Mateo 28, 19 al 20 dice: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Y aquí vienen, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ni siquiera tenemos que estudiar mucho, ni que indagar mucho para saber que el mismo Señor está dando una orden terminante. Que quien predique su palabra debe hacerlo y bautizar a sí mismo en el nombre de la Santa Trinidad. Ahora surge una pregunta, porque en muchos videos de YouTube salen predicadores diciendo: oyes, pero nadie obedeció a Jesús. Porque los discípulos en diferentes ocasiones en el libro de Hechos decían y fueron bautizados en el nombre de Jesús. Y por ese simple hecho, pseudo predicadores tienen la audacia de decir: nosotros vamos a ser como los discípulos y poco nos importa la orden que dio Jesús. Lo que no saben ellos es que los discípulos eran judíos y a quienes predicaban los discípulos eran judíos. ¿Y por qué los discípulos bautizaban a los judíos solamente en el nombre de Jesús? Hay 2 pruebas contundentes. Número 1, porque los discípulos sabían que tanto Jesús, el Padre y el Hijo eran lo mismo. Y prueba número 2, bautizaban en el Hijo porque para ellos era importante que los judíos creyeran en el Hijo al mismo a quien habían rechazado unos días antes. Por cierto, 40 días antes. El pueblo judío conocía el nombre de Jehová, el Padre. El pueblo judío conocía el nombre del Hijo, mejor dicho, del Espíritu Santo. El nombre a quien no conocían era el nombre de Jesús. Era el nombre odiado por el pueblo de Israel, tan odiado que lo llevaron a la cruz de Calvario. Por eso los discípulos hacían hincapié en que debían bautizar, y cualquier judío que se arrepentía debía pronunciar el nombre de Jesús. De ahí que el que confesara el nombre de Jesús era salvo. Pero cuando el Evangelio llega a los gentiles, por cierto, el apóstol a los gentiles se llama San Pablo apóstol. Cuando él bendice a la iglesia, incluso puedo asegurar, cuando él bautiza, lo hace en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Por qué razón? Porque los gentiles nosotros no sabíamos ni del Padre, ni del Hijo, ni del Espíritu Santo.
Lo que sabíamos nosotros los gentiles eran nuestras virgencitas, nuestros santos niños, en nuestra religión. Pero no sabíamos del Padre, ni del Hijo, ni del Espíritu Santo. Por eso a los gentiles se les empezó a bendecir en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y estoy seguro que el apóstol Pablo, a quienes él bautizó, que por cierto, él no se dedicaba mucho a bautizar, nos bautizó en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Espero que hayamos comprendido la razón por la cual Pedro y los demás discípulos bautizaban solo en el nombre de Jesús. Porque bautizaban al pueblo judío y conocían al Padre y al Espíritu Santo. Al que odiaban y al que no conocían era Jesús. Y esto sigue siendo una realidad para el pueblo de Israel. Ellos conocen mucho al Padre, saben mucho del Espíritu Santo, pero a Jesús lo siguen odiando. Y es a Jesús a quien deben confesar. Por eso Jesús hace esta aseveración, esta orden. Es la orden de Jesús. Pero quienes niegan el bautismo o la Trinidad se aferran mucho a que Pedro y los demás discípulos bautizaban en el nombre de Jesús y poco les importa la orden que dio Jesús. Y la orden de Jesús es terminante. Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones. Está hablando de las naciones. Quiero que se detenga aquí un momento. Ya no solamente el Evangelio es para Israel nada más. Ahora es para todas las naciones. Pero los discípulos comenzaron desde Jerusalén. Y en Jerusalén todos sabían del Padre y del Espíritu. Por eso los bautizaban en el nombre de Jesús. Era imprescindible que reconocieran el nombre de Jesús. Pero ya respecto a las naciones que no conocíamos nada ni del Padre, ni del Hijo, ni del Espíritu Santo, a nosotros Pablo nos bendice en el nombre de la Trinidad. La orden de Jesús fue terminante. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y una orden de Jesús es suficiente para obedecer. La Trinidad es la gran comisión de la Iglesia. Aquí vemos que debemos bautizar a los nuevos convertidos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y vamos a finalizar con esto. Precisamente en la bendición apostólica de San Pablo Apóstol. Es curioso que el apóstol Pablo hace énfasis, ¿sí? Y aunque no se registra en las otras cartas del apóstol Pablo siempre usaba la Trinidad para bendecir. Y es el que más mencionaba la Santa Trinidad a través de sus cartas. Y para muestra es un solo botón. La Trinidad es la bendición del apóstol San Pablo, en 2 Corintios 13:14. Pablo finalizaba esta carta y va a pronunciar una bendición que de veras es una bendición para cada uno de nosotros. Y él va a decir: la gracia del Señor Jesucristo. ¿Quién no quiere la gracia del Señor Jesucristo? Juan capítulo 1 dice: y vimos su gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Jesús está lleno de toda gracia y de toda verdad. Todo cristiano debería desear esa gracia, pues Jesús nos la da. Es una de sus cualidades. Pero también la comunión del Espíritu Santo. ¿Qué significa la comunión? Allá afuera se ha malentendido la primera comunión, dice. Pero la primera comunión ¿con quién? Porque después de hacer esa primera comunión, lo único que se ve es la comunión con todo tipo de pecado y borrachera. Pero se trata de la comunión con el Espíritu Santo, que nos hace unirnos y sentir que somos una sola familia y que nos necesitamos unos con el otro. Y que el más grande deseo es estar en la casa de Dios, como decía David.
Aún la golondrina haya nido para sí cerca de tus altares, oh Dios. Pero eso solamente lo puede producir la comunión que es a través del Espíritu Santo. Que es otra bendición. Si sentimos, hermanos, que la gracia del Señor Jesús está con nosotros y que la comunión del Espíritu Santo nos envuelve, hermanos, estamos bendecidos. Pero ahora vamos a ver la bendición del Padre. El amor de Dios. Si hay alguien que de veras ama de verdad, ese es Dios. Hay un cántico que dice: nadie pudo amarme como Cristo. Es incomparable su amistad. Nadie pudo redimirme del pecado, solo Dios y su gran bondad. Porque solamente Dios sabe sentir amor eterno. Dice Jeremías 33: con amor eterno te he amado, por lo tanto te prolongué mi misericordia. Hermanos, esta tarde hemos visto la Trinidad en los más grandes eventos de la Biblia. Seguiremos hablando acerca de la Trinidad en nuestros próximos tiempos. Por hoy debemos saber que la Trinidad se menciona a través de la Santa Palabra de Dios y en los principales eventos en los cuales Dios estuvo presente. Vemos la Trinidad en la creación del planeta Tierra. La Trinidad en el bautismo del Señor Jesús. Y la Trinidad en la bendición apostólica, la bendición que es para todo cristiano. De ahí que la Trinidad actúa en la vida del cristiano. Y esto lo vamos a ver en nuestro próximo estudio. La Trinidad actuando en la vida del cristiano. En la Trinidad de la bendición apostólica podemos ver que el cristiano es bendecido con la gracia del Hijo, es bendecido con el amor del Padre y es bendecido con la comunión del Espíritu Santo. En nuestro próximo estudio estaremos viendo la Trinidad en la vida del cristiano. Vamos a ver. Padre eterno, ahora bendice tu palabra y bendícenos a través de ella. Padre eterno, gracias porque te manifiestas en las tres personas de la Divina Trinidad y cada una de ellas nos bendice. Y somos bautizados en nombre de la Santa Trinidad y cumplimos tu mandato de predicar el Evangelio de la Santa Trinidad. Señor, gracias por tu palabra y bendice nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios.